Dios los bendiga, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 1. La Biblia dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde llegamos a esta porción muy conocida, de hecho, en el cristianismo. Y en este momento yo quiero llamar su atención a que en este versículo 1 de ese capítulo 3, nosotros encontramos por primera vez a Satanás. Ahí entre bambalinas, ahí está él. Ahí está moviendo él a la serpiente, después de haberla poseído. Ahí está haciendo su obra. Una obra tan terrible que ha traído repercusiones a toda la raza humana. De hecho, nos arrastró a nosotros como raza humana a la desgracia por la desobediencia a Dios. Y justamente por nuestra desobediencia a Dios, la desobediencia de nuestros padres originales, quienes eran nuestros representantes, esto se constituyó pecado. Y justamente por ese pecado iniciaron todos los efectos de tal desobediencia. Todo cristiano tiene que entender que Satanás es un ente espiritual, real, y no una simple invención de los hombres. Es una persona malvada en toda su extensión, perversa y cruel hasta lo sumo. A veces nosotros en el cristianismo vivimos de una forma tan negligente que se nos olvida que Satanás está ahí. Se nos olvida de que es un ente perverso y cruel en gran manera. Como cristianos no deberíamos de vivir de tal forma. La Biblia nos dice que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Oh, hermanos amados, esas palabras deberían de resonar en nuestros oídos todas las mañanas en las cuales nos levantamos. Y deberíamos de pedir misericordia al Señor. En esta tarde yo quiero darles un recorrido a través de la Escritura para que cada uno de nosotros entendamos quién es Satanás, para que le conozcamos mejor a la luz de lo que la palabra del Señor dice. Pues ciertamente, hermanos amados, Él es nuestro enemigo. En el Nuevo Testamento la palabra diablo se usa 32 veces. Satanás se utiliza 33 veces. Belial se usa una vez y Belzebú se usa 7 veces. Todos esos son nombres para Satanás. Todos esos son nombres con los cuales la Escritura lo identifica. Nosotros lo conocemos por esos nombres. Ahora, una vez más quiero que entendamos y que comprendamos que después de este estudio, hermanos amados, nuestra forma de observar a Satanás sea diferente. Él es la personificación del mal. Es malvado en todos sus caminos. Él contempla a los hijos de los hombres. Esos somos todos nosotros, los seres humanos. Él contempla a los hijos de Dios. Esos son o somos solo los cristianos. Aunque contempla a toda la raza humana, contempla a nosotros los cristianos no para hacernos bien,
El Señor le dijo en el libro de Job: ¿no has contemplado a mi siervo Job? Él lo había contemplado. Dios nos contempla con amor, con misericordia, con gracia, con bondad. Satanás nos contempla con odio, con ganas de despedazarnos entre sus garras, de hacernos sufrir la mayor cantidad de tiempo y por último arrastrarnos al infierno. Como lo dije anteriormente, Él es la personificación del mal. Su naturaleza es terrible en gran manera. Y nosotros los cristianos, siendo que tenemos este enemigo tan terrible, no debemos de ser ignorantes de él. Pues al conocerle, conocer su naturaleza, conocer cuál es su estado, nosotros podemos decir ciertamente, no ignoramos sus maquinaciones, como dijo el apóstol Pablo. Pero esto no es lo que sucede muy a menudo en las escrituras. A veces, en las iglesias. A veces en las congregaciones se les olvida que ahí está Satanás y iglesias pasan peleando y no pueden observar ellos que eso es una obra de Satanás. Espero que este estudio sea de una bendición para la iglesia. Quiero que observemos la primera parte de este mensaje. Voy a dejar mi introducción. Y en la primera parte le voy a decir quién es Satanás. La palabra hebrea Satán significa oponerse, obstruir o acusar. El término griego que también se pronuncia Satán literalmente quiere decir adversario. Dicho en otras palabras, tanto el hebreo como el griego nos han dicho de que Satanás es un adversario, es un oponente, es alguien quien obstruye y es alguien quien acusa. La Biblia, en toda la escritura, nosotros claramente encontramos que esa es su naturaleza, que Él es nuestro adversario, que Él es nuestro oponente, que Él es nuestro enemigo, que Él es nuestro acusador. Debemos de tener cuidado, hermanos amados, de nunca alinearnos en los caminos de Satanás. Como cristianos, nuestra oración sin lugar a dudas debería de ser a nuestro Señor, que nosotros también podamos orar las palabras que Él dijo. Viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí. Oh, hermanos amados, déjenme decirles una cosa. Él no encontró nada ni tuvo nada en nuestro Señor. Pero Él reconoce que en nosotros puede tener algo. Como dice Spurgeon, hablando de Satanás. El señor Spurgeon dice que Satanás expresa lo siguiente: si yo, siendo una creación, siendo oro puro, refinado en las manos de Dios, pude traicionar y vender a Dios, ¿cómo estos hijos de los hombres que son puro barro no harán lo mismo? Yo soy oro puro, dice él. Ellos son barros. Oh, hermanos míos, nuestra oración debe de ser de que Él nunca encuentre algo en nosotros. Pero para eso debemos de asegurarnos que en verdad estamos viviendo en una forma que agradamos al Señor. En una forma en la cual somos guiados y movidos por el Espíritu Santo. Eso simple y sencillamente significa que somos llenos del Espíritu Santo. Eso simple y sencillamente significa que la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, enseñándonos cuál es el camino correcto y que agrada al Señor. No es una experiencia, es una forma de vivir que está dominada por la voluntad de Dios, por el poder de Dios. Este término Satán en el griego
no solo se refiere a un término, a un nombre, sino que también es un título que se le da a Satanás. Él no solo su nombre es adversario, sino que su título es ser un adversario. La Septuaginta, que es la Biblia hebrea traducida al griego, en ella Satanás es traducido como diabolos. Y de esta forma también en la Biblia es conocido como el diablo. Satanás es una criatura angelical de alto rango en el cielo, o al menos así era antes de su caída. Antes de la creación de la raza humana, porque él fue creado, mejor dicho, antes que nosotros, se rebeló contra el Creador. Eso es contra el Dios Trino. Y llegó a ser su principal antagonista. Eso significa, Satanás es el adversario, el rival, el enemigo del Dios Trino. Pero no solamente de él, sino también de nosotros los seres humanos. No importa si usted es un cristiano o no, Satanás no es su amigo. No importa las personas que están adorando a Satanás, Satanás es enemigo de ellos también. Y esto debe de ser entendido. Los nombres y títulos de Satanás, quiero darle algunos con la cual la Biblia expresa cómo se le conoce. Varios de estos títulos y de sus nombres los encontramos en el Nuevo Testamento y expresan de una forma amplia el carácter del diablo. Él está clasificado como el dragón y el gran dragón, Apocalipsis 22. Eso se refiere a su furia, a su ira. Él es expresado en Apocalipsis 12:9 como la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Mirando al huerto, la serpiente antigua. Ese diablo, ese Satanás, que es el adversario. En primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y Efesios 6:16, la Biblia lo expresa y lo reconoce como el maligno. En Mateo 4:13, él es el tentador, igual que en primera de Tesalonicenses 3:5. En primera de Pedro 5:8, él es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. En Efesios 2:2, él es el príncipe de la potestad del aire, el líder del reino demoníaco y satánico. En varias oportunidades Satanás es llamado Belzebú en los evangelios, Belial en segunda de los Corintios 6:15. En segunda de los Corintios 4:4, él es el Dios de este siglo. En Isaías 14:12, él es Lucifer. En Ezequiel 28:14 y 16, él es un querubín protector. En Juan 12:31 y 16:11, él es el príncipe de este mundo. Quiero que comprendan lo siguiente. Aunque hemos contemplado estos nombres y títulos de Satanás, como dragón, gran dragón, serpiente antigua, Satanás, diablo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, un ser maligno y etcétera, etcétera. Satanás no siempre fue un ente perverso de maldad. En el Antiguo Testamento hay dos relatos que sin lugar a dudas hablan de Satanás en su estado original. Eso es Isaías 14:12 al 15 y Ezequiel 28:11
y 19. Después que termine este estudio, debería de leer esas dos porciones en su hogar. En esta tarde, por cuestiones de tiempo, no las vamos a leer las dos, pero la voy a llevar a uno. Y quiero que me acompañe a Ezequiel 28. Y me da un amén cuando lo tenga. En el versículo 11 de Ezequiel 28, encontramos lo siguiente. Vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Quiero que pare un momento ahí. Esta porción en la cual el profeta Ezequiel está hablando, primero es una endecha contra el rey de Tiro, pero también contra el poder que está moviendo al rey de Tiro. Eso es Satanás. Sigue diciendo luego el verso 13. Y de hecho, solo en el inicio, esto podría ser aplicado al rey de Tiro. Todo lo demás, sin lugar a dudas, es aplicado a Satanás, y así lo observan todos los eruditos cristianos ortodoxos y sanos. Lo mismo que Isaías 14, 12 al 15. Sigue diciendo el verso 13. En Edén, el rey de Tiro no estuvo ahí. Satanás sí. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Quiero que pare ahí por un segundo. En esta porción, esos versos describen el estado y la creación de Satanás y su desobediencia. Lo primero, antes de hablar algo sobre esto, quiero que contemple lo siguiente. El nombre de Satanás en la Escritura se le conoce también como Lucero. Ese nombre Lucero fue cambiado a Lucifer. Nosotros también le conocemos como Lucifer, pero usted no encuentra el nombre Lucifer en la Escritura. Ese nombre Lucifer viene de el griego, que significa el que aporta luz o el que porta luz. Desde el siglo III se da el nombre de Lucifer
a Satanás, el ángel rebelde expulsado del cielo. Eso es Satanás, un ángel rebelde que ha sido expulsado del cielo. Desde el 3er siglo después de nuestro Señor Jesucristo, se le da el título o el nombre de Lucifer a Satanás. Algunas traducciones, en vez de Lucero, hijo de la mañana, utilizan el término Lucifer, porque así se llamaba en la mitología a la estrella matutina, diciéndose que se trataba de un hijo de Júpiter y de la aurora, que tenía el deber de anunciar el día. La interpretación como referente a Satanás de los pasajes antes señalados hizo que también se le aplicara el nombre de Lucifer. ¿Cuál es la causa por la cual se le cambió el nombre? La causa es la siguiente. A Cristo se le conoce en la Escritura como el lucero de la mañana, y Él es el dueño de ese título. Así es que los teólogos medievales hicieron ese cambio, muy acertado por cierto. Cristo es conocido como el lucero de la mañana. El apóstol Pedro expresó eso en su segunda epístola, en el capítulo 1 de su segunda epístola, y en el versículo 19, él dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En Números 24:7 se profetiza de la estrella de Jacob. Eso es el Señor Jesucristo. Por cierto, una profecía por un falso profeta, Balaán. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, y en el versículo 16, nosotros leemos lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es el dueño del título lucero. Es por eso la causa en la cual el nombre de Satanás se cambió. Él antes era una estrella brillante. Él antes era un querubín grande, de una gran alta reputación en el cielo. Pero cuando Él se rebeló, Él fue expulsado del cielo. Quiero hablar por un momento de la creación y el estado de Satanás. En el libro de Isaías, en el capítulo 14 del libro de Isaías, si vamos por ahí por un segundo, dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas las naciones. Ese versículo nos muestra a Satanás como Lucifer. Él estaba en el cielo, en su estado original en la creación. En el versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel, que por cierto ya lo leímos, se nos habló de su estado. ¿Cuál fue ese estado? Él tenía una conducta sin tacha. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, dice la Escritura. Oh, miren, hermanos, no era cualquier cosa. El sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, dice la Escritura.
En el versículo 13, en su primera porción, se nos muestra la forma en la cual Satanás estaba vestido. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestido. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Debió haber sido hermoso sin lugar a dudas. Espectacular la forma en la cual, o la forma con la cual este ángel andaba. Este gran querubín. Porque era un querubín. ¿Cuál era la función de este querubín en el cielo? El verso 13 en su segunda porción nos lo dice. ¿Y qué es lo que dice? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Eso significa, hermanos amados, que Satanás, en su estado, en su creación, en su estado antes de la caída, cuando él fue creado, a él se le encargó llevar la adoración a Dios en el cielo. Sin lugar a dudas, él debe de ser un artista en cuanto a la adoración, hermanos míos. Las iglesias deben de prestar atención a esto. Hay iglesias que tienen hermosas adoraciones, pero la palabra del Señor no está ahí, Cristo no está ahí. Y creen que porque esas adoraciones son gloriosas y hermosas, todo está bien. ¿Quién tenía ese ministerio antes de la caída? Satanás. En el versículo 14, en su primera porción, verso 16, en la última porción se nos dice que Satanás era un querubín grande y protector. En el 14, en su segunda porción se nos dice que se paseaba en la presencia, delante de la presencia de Dios. El verso 15, en su primera porción nos dice claramente que Satanás es una criatura, una creación de Dios. Satanás no es Dios, hermanos míos, y eso debe de ser entendido. Aquellos que quieren agradar a Satanás y quieren servir a Satanás por vivir en este mundo desagradando a Dios, deben de entender que cuando Dios se levante a juzgar, Satanás no los va a poder defender. Él no es Dios. Él es una creación, una criatura igual que usted y que yo. Aunque como dijo el señor Spurgeon, Él es oro puro. Nosotros somos barro. Pero somos tan valiosos ante los ojos del Señor aquellos que sobre nosotros está la sangre de Cristo. Espero que en todos los que me escuchan hayan sido rociados por la sangre de Jesucristo, que viven agradando al Señor. Quiero hablar por un momento de la desobediencia de Satanás. En el versículo 15, en su segunda porción, claramente se nos dice que Satanás es el autor del pecado y del mal. Él y sus ángeles fueron los primeros que pecaron. El pecado no inició con nosotros los hombres. Él nos engañó y nos arrastró al pecado. Eso no significa de que nosotros seamos inocentes y no culpables. Dios le había dicho a nuestros padres originales, esto es Adán y Eva,
que no debían de comer de ese árbol. Ellos desobedecieron y eso es pecado. La desobediencia es pecado, hermanos míos. Amigos míos, la desobediencia es pecado. ¿Cuántos de ustedes escuchan la palabra del Señor? ¿Cuántos de ustedes escuchan lo que la Biblia les dice que es malo y que es pecado? Y aún así lo hacen. ¿Y ustedes creen que la desobediencia no es nada? La desobediencia es mucho pecado. Es un pecado enorme de proporciones inimaginables. Debemos de entender que no es un pecado contra el hombre. Es un pecado contra las leyes morales de un Dios santo, el único Dios. Un Dios infinito. Una falta contra ese Dios infinito es una falta infinita. Es por eso, hermanos amados, la causa que Cristo tenía que ser verdadero Dios de verdadero Dios y verdadero hombre de verdadero hombre para pagar nuestras culpas y nuestros pecados. Nuestros pecados tenían una deuda infinita delante del Dios infinito. Y solo un Dios infinito podría pagar esa deuda. Solo Cristo pudo pagar esa deuda. Es mejor que cada uno de nosotros estemos en Cristo si queremos estar bien con Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Isaías en el capítulo 14, verso 13 y 14. Ezequiel en el capítulo 28 y verso 17 nos dice cuál es la causa de ese pecado. Solo vamos a ver Ezequiel, verso 17. Escucha lo que dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En pocas palabras, soberbia. La razón por la cual Satanás pecó contra Dios es porque su corazón se llenó de soberbia por causa de su hermosura, su esplendor, y corrompió su sabiduría. ¿Saben ustedes, hermanos amados, de que en las congregaciones nosotros no observamos la soberbia como algo malo? Es terrible. Spurgeon dijo que la soberbia sacó de arrastra a un ángel del cielo. Esto es lo que nos está diciendo ese verso 17. La soberbia sacó de arrastra a Satanás del cielo. Si nosotros como cristianos andamos en soberbia. ¿Y qué fue lo que la soberbia produjo en Satanás? Anteponer su voluntad y sus deseos a la voluntad y los deseos del Dios Trino. ¿Cuántos de ustedes que se llaman cristianos están anteponiendo su voluntad y sus deseos antes de la voluntad y los deseos de Dios, de Jesucristo? Solo pasemos revista a nuestra vida. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué estamos haciendo? No tengo que pasar nombrando pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. La verdad es esta. ¿Estamos siendo obedientes a lo que la palabra del Señor, a lo que la Biblia dice? Estamos anteponiendo nuestra voluntad, nuestros deseos antes de la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Estamos viviendo en santificación? Santificación de mente, de espíritu, de cuerpo. Bueno, si no lo estamos haciendo, la soberbia
también nos va a sacar de arrastras. No nos va a dejar entrar al cielo. En las mismas puertas del cielo la soberbia nos va a hundir en el infierno. Esto no es juego. Lo hizo con Satanás. Un ser que era sabio en gran manera. Hermoso, el sello de la perfección, de la creación de Dios. Alguien dirá, yo creía que era Cristo. No, Cristo no es el sello de la perfección de la creación de Dios. Cristo no es creación de Dios. Cristo es Dios. Cristo creó al diablo. Él lo hizo. El Dios Trino lo hizo. Quiero hablar de la naturaleza de Satanás. Primero, Satanás es el enemigo de Dios, de Jesucristo y de nosotros, la humanidad. Satanás es un pecador desde el principio, como dice primera de Juan 3:8. Él es un homicida. Eso es el Evangelio de Juan 8:44. Él es desobediente y rebelde contra Dios. Eso es ese mismo versículo 44 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Él es mentiroso y padre de mentira, el mismo verso. Oh, hermanos míos, si nuestra vida está caracterizada por el homicidio, por el aborrecer a los hermanos, que igual ese es un homicidio espiritual, por la desobediencia a Dios, la rebeldía a Dios, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos, por ser mentirosos. Claramente nosotros somos hijos de Satanás. De hecho, en esos versos, el Señor le dijo al pueblo judío, vuestro padre es el diablo y sus deseos queréis hacer. Si lo único que nosotros queremos hacer es los deseos de Satanás y nos vemos como Satanás y actuamos como Satanás y todas esas características o la naturaleza de Satanás se manifiesta en nosotros, la conclusión es simple: no somos hijos de Dios. Aunque en este tiempo contemporáneo las personas digan, soy hijo de Dios. Todo el mundo dice que es hijo de Dios. La Biblia claramente no nos dice que todas las personas creadas son hijas de Dios. La Biblia nos dice de que hay dos familias, dos padres. Uno es el Dios Trino y otro es Satanás. Deberíamos de hacer un acto de prudencia y observar ese árbol genealógico que nosotros tenemos. ¿Quién es nuestro verdadero padre? Es un árbol genealógico espiritual. ¿Es Dios? ¿Es Cristo? ¿O es Satanás y sus demonios? Bueno, al contemplar la naturaleza de Satanás vamos a poder concluir de una forma al 100%. Escucho en estos tiempos que, de hecho, ahorita que era el Día del Padre, usted le podía regalar a su padre un examen del árbol genealógico por $100. Bueno, en esta hora yo le voy a regalar un examen de un árbol genealógico espiritual sin que pague. Sí. Usted va a poder llegar a la conclusión si es hijo de Dios o es hijo de Satanás. Entonces, volvemos a empezar con esa naturaleza de Satanás. Él es pecador desde el principio. Si su vida está caracterizada por el pecado, eso no significa que los cristianos no pecamos. Pecamos, pero odiamos el pecado, nos arrepentimos, dejamos el pecado, huimos del pecado. Nuestra vida no está caracterizada por el pecado.
Si su vida está caracterizada por el pecado y usted simple y sencillamente no se puede salir de ese pecado, usted cae dentro de la naturaleza de Satanás. En los verdaderos cristianos el poder de Satanás, el poder del pecado, el poder del mundo, el poder de la carne ha sido quebrantado. Recuerdo en una ocasión en Nueva York me dijo una persona que era pastor: yo soy pastor, pero tengo un problema. Es que soy un poco malcriado. Y yo dije: bueno, este señor no puede ser pastor. No es que los pastores son perfectos. No somos perfectos. Y como dice John Piper en un grandioso libro que él escribió: hermanos, no somos profesionales. Oh, hermanos míos, difícilmente había una persona más perversa y malcriada que yo en esta tierra. Y cuando yo me hice cristiano, el Señor cambió mi hablar de la noche a la mañana. Eso es el milagro más grande que mis ojos verán. Si yo veo otro milagro, si yo veo otra obra, otra maravilla, eso no me maravilla. Solo yo sé cuán grande pecador he sido. La persona no me puede, un cristiano no me puede venir a decir a mí: es que no puedo dejar el pecado. Es que yo no soy un favorito. Yo no soy diferente a otro cristiano. Y el Señor hizo una obra extraordinaria en mí de la noche a la mañana. Y esa es la obra que hace en todo verdadero cristiano. Pablo era un perseguidor, el fariseo de fariseos. ¿Y qué sucedió con ese fariseo de fariseos cuando se presentó el Señor delante de él, camino a Damasco? Él se postró delante de él y dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Después él fue el defensor de la fe. Martín Lutero, un monje enseñado en el catolicismo romano, cuando fue convertido al cristianismo, fue el más grande defensor de la justificación por la fe sola. Y así podemos seguir dando ejemplos. John Bunyan, ese gran puritano, un hombre terriblemente malvado y perverso, con palabras terribles de sus labios. Pero cuando se convirtió, él escribió un libro que no tiene paralelos algunos en el cristianismo, aparte de la Biblia. Es una riqueza y un regalo para el cristianismo. El progreso del peregrino. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Deberían de leerlo. Es una bendición. Así es de que si es un cristiano de verdad y si su padre es Dios, su vida no está caracterizada por el pecado. Si es un homicida que aborrece a sus hermanos, usted no es cristiano. Pero usted dice: yo los amo, pero solo los ama de labios. Usted no es un cristiano. Los verdaderos cristianos no aman de labios solamente, sino en hecho y en verdad. Si usted es un desobediente, un rebelde contra Dios, usted no es un cristiano. Esas son naturalezas, características de Satanás. Esa es la naturaleza de Satanás. Él es un mentiroso, padre de mentira. Él engaña a la humanidad. Apocalipsis 12:9. Segunda de los Corintios 11:3. Incita a pecar y a desconfiar de Dios. Eso es nuestro verso base. Eso hizo con nuestros padres, Adán y Eva. Segunda de los Corintios 4:4 dice que ciega la mente de los que se pierden. ¿Cuántos pastores, cuántos predicadores, cuántas iglesias, cuántos concilios ciegan la mente de las personas enseñando una doctrina errada y confundida? Esa es una obra de Satanás.
Satanás quita el evangelio que ha sido predicado en los corazones de las personas. Él tienta a los cristianos. Opera de una forma activa en todos aquellos que no son cristianos. Él está operando de una forma activa en usted, que lo único que puede hacer es hacer aquellas cosas que la Biblia condena. Eso es lo que hace Satanás en aquellos en los cuales le pertenecen. Toma posesión de personas. Juan 13:27 nos dice de que tomó posesión de Judas. Pero quiero que comprenda lo siguiente. Esa no es una posesión demoníaca. Eso fue una posesión satánica. Hay una gran diferencia. No era un demonio. Era Satanás mismo poseyendo a un ser humano. Eso es terrible. Debemos de prestar atención a eso. Satanás enferma a personas, hermanos amados. Lucas 13:11 y verso 16. Enferma a personas. La Biblia nos dice que hay personas que son entregadas a Satanás para ser destruidas por él. Un joven que estaba en la iglesia en los Corintios, en primera de los Corintios capítulo 5 y versículo 5, fue entregado a Satanás porque estaba en la congregación y estaba adulterando con su madrastra. El adulterio es un pecado serio y que desagrada al Señor. Esta persona, porque estaba en adulterio, fue entregada a Satanás. ¿Cuántos adúlteros en las congregaciones han sido quizás entregados ya a Satanás por la voluntad de Cristo? Por su corazón perverso, que no se quieren arrepentir, que no quieren dejar el pecado. En primera de Timoteo capítulo 1 verso 20, hay unos predicadores falsos, apóstatas, fueron entregados a Satanás para que no blasfemaran el nombre de Dios, el nombre de Cristo, para que aprendan a no ser blasfemos. Así hay muchos predicadores en esta hora también que han sido entregados a Satanás. Satanás acusa a los cristianos día y noche, Apocalipsis 12:10. Ese no es un ministerio de los cristianos, el que nos acusemos los unos a los otros. La Biblia nos dice que Satanás se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4, versículo 1 al 11. Se registra también en Marcos 1, en Lucas 4. Si usted puede contemplar que Satanás se atrevió a tentar a nuestro santo, bendito y glorioso Señor. ¿Cómo? Él no se va a atrever a tentarnos a nosotros. Cada uno de nosotros debemos de velar, hermanos amados. Debemos de prestar atención para no caer en esa tentación. Debemos pedir socorro del Señor en todo momento. Satanás conoce y cita la palabra de Dios para sus fines perversos. ¿Cuántas personas no conocen y citan la palabra de Dios para avalar su vida perversa y maligna? Satanás se disfraza como un ángel de luz. Segunda de los Corintios 11:14. Usa a hombres como instrumentos para el error. Ese mismo capítulo 11 de Segunda de los Corintios, en el verso 15, nos dice eso. Satanás esparce espíritus engañadores y doctrina de demonios en las iglesias. Primera de Timoteo 4:1. Lleva a la apostasía.
Satanás tiene permiso para andar por toda la tierra, buscando a quien devorar. Satanás es un ser de gran poder, pero su poder no es comparado al poder de Dios. Su poder es limitado, el poder de Satanás. De hecho, la Biblia nos muestra de que Dios limita las acciones de Satanás. Por ejemplo, recuerda en este momento cuando el Señor le dijo en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 8 al 12, y Satanás dijo, quita todo lo que tiene y él va a blasfemar delante de tu presencia. En el capítulo 2, verso 4 al 6, Satanás dijo, piel por piel, el hombre va a dar todo lo que tiene. Si le toca la piel, va a blasfemar delante de ti. El Señor permitió que Satanás hiciera su obra, que le quitara todo lo que Job tenía, que lo enfermara, pero le puso un límite y le dijo, guárdale la vida. Satanás es astuto, pero no es omnisciente ni omnipresente. Esos son atributos que le pertenecen al Dios Trino solamente. Él es una criatura. Él no es Dios. En síntesis, su naturaleza es descrita como impía, perversa, malvada, despiadada, desobediente, rebelde contra Dios. Si la naturaleza de nosotros es descrita como una naturaleza impía, perversa, malvada, desobediente a Dios, irreverente, necia, orgullosa, que antepone nuestra voluntad antes a la de Dios. Ciertamente Satanás es nuestro padre si es así. He hablado por un largo periodo de Satanás, hermanos amados, y el tiempo se me está acercando a terminar. Pero quiero que comprenda lo siguiente antes de ir cerrando. Satanás es un enemigo derrotado. La enseñanza de la palabra de Dios es más que clara. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2 del libro de Colosenses y en el versículo 14 y 15, nosotros encontramos lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás es un enemigo derrotado. El apóstol Pablo dijo en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En el capítulo 16 de ese Evangelio de Juan y verso 11, nuestro Señor dijo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En el libro de Apocalipsis, nosotros leemos que también Satanás será lanzado un día para que ya no acuse más a los cristianos. No se le permitirá más el acceso al cielo. Aunque fue expulsado al cielo, todavía tiene permiso de ir al cielo, a acusarnos.
Pero viene el día en el cual a él se le quitará. No se le permitirá que vaya a acusarnos a la presencia de Dios. Eso es Apocalipsis 12, 7 al 10. En Apocalipsis 20, 1 al 5 se nos dice que Satanás será atado por 1000 años. En Apocalipsis 20, 7 al 10 se nos dice que Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, donde estará con la bestia. Eso es el anticristo, el falso profeta, sus demonios, sus ángeles caídos y todos aquellos que han hecho conforme a la voluntad de Satanás. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, 41. Y es lo que dice Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 15, cuando habla del juicio del gran trono blanco. Es el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la segunda muerte, hermanos míos. No existe la doctrina de la aniquilación como establecen los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día. No es de que después del juicio usted va a ser aniquilado y va a dejar de existir. Y no va a haber ya conciencia de usted, no va a haber espíritu de usted, no va a haber nada de usted. La Biblia no enseña tal doctrina. La Biblia enseña que la segunda muerte significa que usted va a ser lanzado al lago de fuego, donde va a estar Satanás con todos sus secuaces. Como cristianos, nosotros tenemos victoria sobre el poder de Satanás cuando estamos en Cristo. Quiero que observe por un momento Apocalipsis en el capítulo 12. Y en el versículo 11. Observe lo que dice. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice la Escritura. Nosotros vencemos el poder de Satanás por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre bendita. Porque estamos bajo la dirección de la palabra de Dios, por la entrega total de nosotros a Jesucristo. Son aquellos que aman de todo corazón a Jesucristo y toman su cruz y entregan sus propias vidas a Cristo, los que en verdad le aman. La palabra de Dios, hermanos míos, nos llama a estar en guardia contra el enemigo. Cada uno de nosotros debemos de estar en guardia contra el enemigo. No debemos de perder el tiempo. Dice Primera de Pedro en el capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistan a Satanás. Resistamos a Satanás, hermanos míos. En el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 7, la Biblia dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Sean obedientes a Dios, dice Santiago. Hay personas que quieren resistir al diablo, pero no son obedientes a Dios. No se puede. Tienes que ser obediente a Dios si quieres triunfar sobre Satanás.
¿Cómo estamos en guardia contra el enemigo? En 2 de Pedro, nosotros leemos en el capítulo 3 y en el versículo 17. Así que vosotros sois, oh amado, sabiendo de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos caigáis, por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Cada uno de nosotros debemos de guardarnos y cuidarnos de no aceptar una doctrina que es error. No aceptamos las doctrinas porque el pastor las predica. No aceptamos las doctrinas porque están contempladas como artículos en las congregaciones o en las iglesias. O porque simple y sencillamente son reglas en las iglesias. Aceptamos las doctrinas porque la Biblia claramente las enseña. Oh, hermanos míos, asegúrense que cada doctrina que aceptan en el corazón es una doctrina claramente expresada en la palabra del Señor. Y órenle al Señor para que esas doctrinas queden guardadas en su corazón de una forma firme. Para que cuando llegue la tentación, el pecado y la duda, usted esté firme en la palabra del Señor. No dé lugar al diablo. ¿Cómo va a hacer eso? Confíe en el Señor. Espere en el Señor. Fortalézcase en el Señor. Y como dijo el apóstol en Efesios 6, 11 al 18, tome, vístase de toda la armadura de Dios para que pueda resistir al diablo. Aunque Satanás es un gran enemigo, él está vencido. Y los cristianos tenemos victoria sobre él por causa de Jesucristo. Pero aquellos que no son cristianos están a merced de Satanás. Y Satanás puede hacer con ellos todo lo que quiera. Aquellos que pretenden ser cristianos y no agradan a Jesucristo, sino que viven en desobediencia y deshonran al Señor Jesucristo, y el nombre de Cristo es blasfemado por causa de ellos. O ellos han sido entregados a Satanás o están a punto de ser entregados a Satanás. Si usted no es un cristiano, usted puede pedir misericordia hoy. Si usted es una persona que está deshonrando al Señor y se llama cristiano, usted puede pedir misericordia hoy. Pero debemos de entender que aquellos que alcanzan misericordia son los que confiesan su pecado y se apartan del pecado. En esta tarde les he dado un recorrido por la palabra del Señor para que usted entienda quién es Satanás. Solo Cristo lo puede guardar de este enemigo tan terrible. Y solo en Cristo puede vivir una vida llena de victoria a pesar de este enemigo. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Si alguien quiere recibir a Cristo en este momento de oración, puede hacerlo. Y hágalo con sus propias palabras. Dígale a Jesucristo lo que está en su corazón. Aquellos que vienen a Él no le echa fuera. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Y una vez más, el nombre del Señor Jesucristo sea honrado y glorificado. Amén y amén.